Lista de la provincia de Tungurahua por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, Luis Fernando Torres. Ha anunciado este día algo que no es indudablemente parte de la fiesta de inocentes: la reducción en el presupuesto de 1.420 millones de dólares, de los cuales cerca de 860 millones de dólares corresponden a gasto de inversión y 580 millones a gastos corrientes. ¿Qué llama la atención de esta información? Que del rubro que se reduce en materia de gastos corrientes, buena parte va a corresponder a los contratos de personal que no se van a renovar, a los nombramientos provisionales que se van a invalidar. ¿Por qué puede el gobierno central, por qué pueden los municipios y otras entidades públicas de manera tan fácil no prorrogar contratos o desconocer, en definitiva, nombramientos provisionales? Porque en el sector público ecuatoriano la legislación le da un alto margen de flexibilidad. Ello, en cambio, no ocurre en el sector privado y no va a ocurrir con las reformas al Código de Trabajo que discutimos precisamente esta mañana. Se elimina el contrato a plazo, se distorsiona la figura del contrato a prueba, desaparece la posibilidad de que el empleador pueda desahuciar, se incluyen conceptos extraños para la distribución de utilidades para vincular empresas sobre la base de la cadena de valor, se le otorgan al Ministerio de Relaciones Laborales competencias coactivas para cobrar dineros no para el Estado, sino para trabajadores privados, desnaturalizándose por completo la facultad coactiva del sector público ecuatoriano. Con estas reformas, entonces, el régimen laboral ecuatoriano será aún más rígido de lo que ya es. Y si el 2015 será un año difícil, con la caída del precio del barril de petróleo, la revaluación del dólar, no va el Estado, aun cuando le otorguen más créditos al gobierno ecuatoriano desde la China, no va el sector público a lograr compensar la caída. Tiene que ser el sector privado el que sea corresponsable en la tarea de levantar al Ecuador el año 2015. Pero las reformas, especialmente al Código de Trabajo, que hoy discutimos, van contra la corriente. Son reformas, en definitiva, antiempleo y antitrabajo. Pensemos quiénes se benefician y quiénes ganan con estas reformas al Código de Trabajo. Aquellos que ahora tienen un empleo en una empresa o con un empleador cuyas ventas van a aumentar durante el año 2015 y las utilidades van a ser mayores, indudablemente que tendrá mayores garantías. Pero pensemos en aquel que tiene empleo y su empresa y su negocio va a importar menos, va a vender menos en el país o va a exportar menos con la revaluación del dólar. En esas condiciones la situación será muy difícil para él, pero más grave aún es la situación de aquellos que no tienen un empleo estable, de aquellos que están fuera del mundo laboral. Ellos no podrán conseguir un trabajo porque los emprendedores, desde los pequeños hasta los medianos e inclusive algunos grandes, posiblemente no instalen nuevos negocios o no amplíen los negocios que tienen. Las reformas, entonces, al Código de Trabajo son equivocadas. No son para la coyuntura económica que vive el país. Son reformas que castigan al emprendedor, al empleador y en consecuencia también castigan a aquel que, no teniendo un trabajo, ahora no va a poder conseguirlo. El Premio Nobel de Economía, el francés Tirol, propuso hace poco una iniciativa que ha tenido algún eco, al menos en el mundo académico. Él dice, en lugar de hacer reformas que le hagan a la legislación laboral inflexible, lo que convendría es generar un sistema de incentivos y aquellos empleadores que despiden pagan un impuesto durante el tiempo que el empleador, que el trabajador que deje el trabajo no puede conseguir el trabajo, de tal modo que hay un incentivo para que el empleador lo mantenga o si lo saca, le ayude a conseguir un trabajo. Yo sé que esa propuesta en el Ecuador resulta este momento de muy difícil aceptación, pero debemos pensar
en nuevas fórmulas que permitan generar empleo y trabajo. Las reformas al código que ahora se aprueban son desde todo punto de vista reformas antiempleo, antitrabajo. Y si analizamos los beneficios de la ley de beneficios tributarios que aprobamos hace poco, resulta que esos beneficios no llegan a las pequeñas, a las medianas empresas del país, ni a las grandes, porque los beneficios que consagra la ley que ya está en vigencia es básicamente para esas grandes inversiones de más de 100 millones de dólares y básicamente en los sectores estratégicos. El empleo tiene que ser la gran cruzada en el Ecuador, el empleo generado por los pequeños emprendedores, por los medianos y por aquellos que sin ser lo uno ni lo otro, al menos son empleadores ecuatorianos que pueden mejorar las condiciones de trabajo para aquellos que no tienen un empleo. Observaciones muy puntuales, señores legisladores, a la propuesta al Código de Trabajo. Es un error desnaturalizar el contrato a prueba. Actualmente existen dos contratos, el contrato a prueba y cuando pasan los 90 días, el contrato que puede ser a plazo o a tiempo indefinido. En las reformas, al menos 4 artículos confunden, porque si bien mantienen el contrato a prueba como tal y se exige que este contrato deba hacérselo por escrito, en varios otros artículos ya no se habla del contrato a prueba, sino de el tiempo de prueba dentro del periodo del contrato a tiempo indefinido. Esto es gravísimo, porque si alguien contrata a una persona, ya no va a celebrar un contrato a prueba, lo contrata como si fuese a tiempo indefinido y se entiende en tan solo los primeros 90 días como periodo de prueba. Si no se aclara debidamente que hay dos contratos, uno a prueba y uno a tiempo indefinido, la situación será sumamente grave, aun cuando se establezcan algunos incentivos para aquellos emprendedores o para aquellos que amplíen un negocio que no están sujetos a tener no más del 15% de trabajadores sometidos al periodo de prueba. La segunda observación, señores legisladores, tiene que ver con el despido ineficaz. En el Código se establece un nuevo procedimiento para que aquella persona que sea objeto del despido ineficaz pueda activar una demanda e iniciar un proceso en la función judicial. Sobre este tema caben algunas reflexiones. La primera, dentro de pocos días debatiremos en segunda el nuevo Código Orgánico General de Procesos, con un proceso totalmente distinto a aquel que está estableciéndose en el Código de Trabajo. Cuando se apruebe el nuevo Código Orgánico General de Procesos, habrá que reformar o derogar el procedimiento que ahora se quiere aprobar, y ello sería inaudito. No se trata de un procedimiento cautelar. El que establece el Código de Trabajo es un proceso de conocimiento, porque habrá que probar el despido intempestivo, habrá recursos, inclusive vía casación, este tema puede llegar a la Corte Nacional de Justicia. Es una equivocación entonces establecer este proceso en el Código de Trabajo. Y lo más grave es la confusión. No se distingue debidamente entre despido ineficaz, entre despido injustificado y otra figura que está apareciendo de manera escondida en este código, el despido discriminatorio. ¿Qué entender ahora por despido discriminatorio? Y las sanciones de las que va a ser objeto el empleador al que el trabajador le acuse que le despidió bajo esta figura de despido discriminatorio. Errores graves que van a generar aún más confusión en el sector público ecuatoriano. Señores legisladores, y la otra observación tiene que ver con la distribución de utilidades. Establecer que aquellos que ganan más de 24 salarios unificados van a tener que entregar el excedente a la solidaridad del Seguro Social, ciertamente que podría violar principios constitucionales. Uno de ellos, el principio de la intangibilidad de los derechos del trabajador, que tiene que ser estudiado, porque la norma tal como está redactada, señores legisladores, violaría ese principio y otro, que podría ser el de desigualdad y discriminación. Y por último, para respetar el límite de tiempo, quisiera que se prestara mucha atención a algunas reformas a la ley del Seguro Social. Entre otras, se reforma el artículo 15
de la Ley de Seguro Social, que establece sobre qué monto aportan los trabajadores autónomos y los profesionales. Cuidado, que con esa reforma al artículo 15 de la Ley de Seguridad Social quiera el Seguro Social cobrar no sobre lo que quiera aportar el trabajador autónomo o el profesional, sino sobre el monto total de sus ingresos. Muchas gracias, señora. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra, asambleísta